en este caso nos visita la diputada del Frente Justicialista para la Victoria, la doctora Cecilia Guerrero. El tema, reforma constitucional. La gobernadora ha planteado nuevamente la necesidad de reformar la Constitución provincial. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, la gobernadora ha planteado esta necesidad, mejor dicho, ya la ha planteado hace tiempo, vuelve a plantear la necesidad de reformar la Constitución de la provincia. Algo que me parece que nadie objeta, o sea, nadie dice no hace falta, sería casi una necedad. Efectivamente, nosotros entendemos que la Constitución, que ya tiene mucho tiempo, la última reforma data del año 1988, si bien ha sido pionera en materia de la consagración de derechos de segunda generación a favor de la ciudadanía, pero guarda una serie de anacronismos y presenta instituciones que es necesario que sean revisadas. Para citar dos ejemplos puntuales, la cuestión del Poder Judicial ha sido organizado con criterios provenientes del siglo XIX, estamos en pleno siglo XXI y hay que promover una reforma profunda, integral, seria, responsable, que sin mengua de las garantías de independencia del Poder Judicial, que debe ser preservada, se debe pensar en una nueva forma de organizar la administración de justicia para ponerla verdaderamente al servicio de la ciudadanía. Y por ejemplo, con relación al Poder Legislativo organizado en nuestra provincia, sí, bajo un sistema bicameral, también creemos que hay que empezar a repensar si esta es la forma más adecuada para el funcionamiento de este poder del Estado o si hace falta promover algún tipo de transformación. Pero fíjese lo que resulta fundamental en la necesidad de declarar la reforma. Por ejemplo, la Constitución prevé la cuestión de las inmunidades parlamentarias para los legisladores provinciales, una cuestión que ha sido desnaturalizado a la larga de la práctica parlamentaria, porque en definitiva terminó erigiéndose en un amparo para la impunidad cuando un legislador era requerido a responder ante la justicia, digamos, por la supuesta comisión de delitos comunes. Entonces, nosotros entendemos que sería una buena oportunidad para devolverle a estas inmunidades el verdadero sentido y sacarlo de esta especie de desnaturalización en que ha caído, porque en realidad todas las autoridades... Los fueros eran entendidos como una potestad de quienes lo detentaban, pero después se fue como desvirtuando, podríamos decir. Por supuesto, porque fíjese que los legisladores somos ciudadanos comunes. Lo que se nos tiene que preservar es la inmunidad de opinión en el ejercicio de la función parlamentaria, o como consecuencia de nuestra condición de legisladores. Pero si nosotros somos requeridos por la justicia, por la supuesta comisión de un delito común, nada obsta a que la justicia nos pueda investigar y llevar adelante el proceso penal, incluso hasta su conclusión. Lo único que puede motivar el desafuero es un pedido de detención del legislador. Estas cuestiones hay que resolverlas en la norma constitucional. Y con relación, le voy a dar otro tema que la oposición muchas veces exige al Poder Ejecutivo, la certeza electoral en cuanto a la fecha en que van a ser las elecciones provinciales. Que dicho sea de paso, el actual gobierno, encabezado por la doctora Lucía Corpazzi, siempre y en todos los casos ha convocado elecciones en forma conjunta con las elecciones nacionales, de manera tal que no ha utilizado la posibilidad constitucional que le da de convocar en marzo. Sin embargo, el régimen constitucional actual tiene las dos posibilidades, o en marzo o junto con las generales. Y para dotar de certeza
hay que terminar con esta duplicidad de posibilidades y definir una sola fecha, un solo momento para la celebración de las elecciones, con lo cual dejaríamos de lado esta situación de incertidumbre y avanzaríamos hacia garantizar la certeza electoral. Por eso es que nosotros decimos que la oposición incurre en serias contradicciones, porque mientras se declaran reformistas, nunca quieren avanzar hacia la reforma constitucional. Y mientras exigen certeza, cuando la gobernadora les propone terminar con la incertidumbre electoral, se niegan también a buscar esa certeza a través de la reforma de la Constitución. Nosotros, sin perjuicio de eso, vamos a seguir insistiendo con la necesidad de la reforma, vamos a presentar desde el interbloque peronista, es decir, Frente Justicialista para la Victoria y el bloque de la Renovación Peronista, un nuevo proyecto de reforma constitucional propiciando la reforma total de la Constitución de Catamarca, y esperamos que en esta oportunidad los bloques de oposición se avengan a debatirla y votar la reforma para terminar con esto de que somos reformistas mientras no tengamos que votar la declaración de la necesidad de reforma. Y en este caso la idea, o por lo menos la intención que planteó la gobernadora, es que se declare la necesidad de reforma, que para aclararlo para la gente se necesita de los 2/3 de los diputados, pero digo, declarada esta necesidad de reforma, que los convencionales sean electos conjuntamente con las elecciones de octubre. Es lo que nosotros vamos a propiciar. Sin lugar a dudas, los tiempos cada vez se acotan, claro. Pero entendemos que dada la situación de crisis financiera que azota a todo el país, ir a una elección diferente, claro, de convencionales constituyentes sería complicado para la provincia. Pero además nosotros sí dejaríamos toda la etapa de la celebración de la convención reformadora para después de pasado el tiempo electoral. Bien. Porque, digamos, la propuesta nuestra es que se elijan los convencionales constituyentes, pero que la convención reformadora comience a funcionar ya sea en el último mes del presente año o en los primeros meses del año próximo, con lo cual... Con las autoridades nuevas. Con las nuevas autoridades, claro. Y fuera de un año electoral, con lo cual quedaría preservado la necesidad de que todos los partidos políticos que tengan representación en la Convención Reformadora tengamos la generosidad y la responsabilidad de pensar realmente en un nuevo contrato social para todos los catamarqueños, alejado de las mezquindades partidarias a que nos conducen generalmente los procesos electorales como el que se va a dar este año. Y en este caso, volviendo a la necesidad de la reforma, una constitución como usted planteaba, que fue de las primeras que se reformó ya por el 88, pero que después con la reforma nacional en el 94, quedaron muchos institutos importantes que se sumaron a esta Constitución Nacional del 94, y ahora, diríamos, hasta con nuevas visiones, la cuestión de género, es decir, hay muchas cuestiones que me parece que hoy la Constitución de la provincia como elemento, digamos, sustancial de la vida institucional de una provincia necesita estar plasmado en su Carta Magna. Sí, fíjese, usted ha mencionado una cuestión muy importante que es la cuestión de género, ha mencionado instituciones, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura como órgano constitucional que sea contemplado en la Constitución para el proceso de selección de los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial de la provincia. Y como esos hay otras cuestiones. Por ejemplo, en este momento el Procurador General de la Corte es titular del Ministerio Público, pero del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Claro. Ambas instituciones desempeñan funciones contrapuestas en un proceso judicial, de manera tal que también hay que propender a la separación de ambas funciones,
porque si no, en la confusión de los roles en un determinado proceso, cuando llegan a la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador General, se puede incurrir en serios problemas. La justicia de paz que todavía existe en nuestra provincia, en la Constitución se prevé la justicia de paz letrada. Ahora, ¿es suficiente esa previsión? Hay que transformar los lineamientos básicos de esa justicia de paz. ¿Qué otras instituciones pueden servir para un mejoramiento del servicio de justicia? ¿Es necesario que el Consejo de la Magistratura esté separado del jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial? ¿Pueden unirse con comisiones diferentes como funciona en el orden nacional? Es decir, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a debatir y que la reforma de la Constitución es una oportunidad inmejorable para que Catamarca avance en un diseño institucional que sea superador del que hoy tenemos en la provincia. Seguro. Y después, uno dice son detalles, pero el inicio de las sesiones ordinarias, hay detalles que uno puede decir son detalles, pero que en definitiva tienen que ver con una respuesta a la cuestión social también que hoy la ciudadanía reclama. Pero seguro, usted fíjese que en la consideración de la ciudadanía, el Poder Legislativo es uno de los peores considerados. Y generalmente se dice, tienen 6 meses de vacaciones, empiezan a trabajar el 1 de mayo. Digamos, hay que propender a que el Poder Legislativo trabaje como el resto de los poderes del Estado, que sus sesiones empiecen por lo menos el 1 de febrero o el 1 de marzo, pero digamos, nada justifica en este tiempo, con las posibilidades de comunicación, de transporte que existen, de conectividad entre toda la provincia, que solamente sesionemos de mayo al 30 de noviembre. Entonces, son todas cuestiones que es necesario que se revisen, porque es un modo también de dar respuestas a la comunidad de que quienes han sido o hemos sido votados como representantes, realmente estamos cumpliendo con la misión que se nos ha encomendado, porque hay que volver también al concepto de que quienes ocupamos cargos públicos somos en realidad servidores públicos y no privilegiados. Para ir cerrando, diputada, usted plantea esto y por ahí uno escucha a algún legislador de oposición y opina lo mismo. ¿Por qué no se reforma? La pregunta que se puede hacer cualquier persona con un poquito de sentido común es decir, ¿por qué hemos participado? Yo lo digo como comunicador social, en el momento que la gobernadora fue convocando a los distintos sectores para debatir el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué si estamos todos de acuerdo no se reforma la Constitución? Mire, yo creo que en esto hubo mucho de mezquindades. Yo le quiero transmitir a la ciudadanía a través de este programa que cuando se trató el anterior proyecto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se había llegado a acuerdo con la oposición en absolutamente todos los puntos de reforma. Es más, la noche anterior al tratamiento del proyecto terminamos de definir todos los puntos que se iba a someter a reforma, y al día siguiente debía sancionarse la ley respectiva. Sin embargo, al día siguiente en la sesión, los legisladores del Frente Cívico y Social Cambiemos volvieron atrás sobre sus pasos y se negaron rotundamente a dar los 2/3 necesarios para la aprobación del proyecto de reforma. ¿Por qué lo han hecho? A mí solo me queda pensar que fue una actitud de mezquindad política, que ellos habrán pensado que el rédito político de una nueva reforma se lo iba a llevar la señora gobernadora de la provincia, que había sido quien había tenido la iniciativa reformadora, y a eso nosotros le debemos decir que la Constitución de la provincia debe ser una responsabilidad de todos los catamarqueños, especialmente de todos los sectores políticos que trabajan con la cosa pública, de manera tal que no puede haber lugar a este tipo de mezquindades, porque el pueblo de Catamarca merece una actitud de mayor responsabilidad
y de generosidad en estas cuestiones, porque está en juego el diseño de provincia que queremos para los próximos 50 años.